Antes de empezar, hermanos, me gustaría darle la bienvenida aquí a los familiares de nuestro hermano Luis Tigre, a Marta, Andrea, Erika. Bienvenidos, bienvenidas. Siéntanse en su casa, unidos en la fe. Aquí está su familia. Así es que las puertas están abiertas para este lugar, ¿ok? Amén. Bueno, ¿qué tal si vamos a la palabra de Dios, mis hermanos? Los invito a que abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 18, versículo 20 al 33, por favor. Si usted tiene una Biblia, Reina Valera, ahí en el encabezado, dice: Abraham intercede por Sodoma. Y así es nuestro tema: Abraham intercede por Sodoma. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaren allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare quizá se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hasta ahí, hermanos. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te pedimos, Señor, en esta tarde que bendigas a tu iglesia, mi Dios, con tu palabra, Señor. Que tu palabra, mi Dios, dé fruto, Señor. Danos este privilegio, Señor, de poder entenderla, comprenderla, mi Dios, para que nosotros estemos atentos a ella, mi Dios, y la vayamos y la pongamos por práctica, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas a tu iglesia, Señor, y que también bendigas al predicador. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Toma asiento, mi hermano. Abraham intercede por Sodoma. Para entender el contexto, mis hermanos, ¿qué tal si vamos ahí a Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 3, por favor? Acompáñame a Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 3. O ponga su mirada ahí en el proyector. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando... Encinar quiere decir el árbol frondoso, el roble. Dice: en el encinar de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Amén. Vemos que Abraham
Abraham se encuentra al lado de los robles de Mamre, sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Y levantando sus ojos, Abraham ve a 3 varones de pie frente a él. A 3 varones. Cuando los ve, Abraham corre desde la entrada de su carpa para encontrarse con esos varones, para recibirlos. Dice la Biblia que Abraham se postró rostro en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Los 3 varones que llegaron a Abraham eran ángeles, pero uno de ellos es identificado como el Señor, porque cuando Abraham lo mira, ¿qué hace Abraham? Se postra en tierra, como para adorarle. Recuerde que eran 3 varones que habían venido a visitar a Abraham, pero uno de ellos era el Señor. Fíjese que hasta ahora el Señor había hablado y se había revelado a Abraham solamente por sueños y visiones. Pero en esta ocasión el Señor se comunica personalmente con él, personalmente con él. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, mis hermanos. Comunicarse por medio de la oración con nosotros. La visita del Señor a Abraham tenía 2 propósitos. Primero, reafirmar la promesa de Dios de que Sara y Abraham iban a tener un hijo. Y segundo, fueron con el propósito para informar a Abraham sobre el juicio de Dios que iba a llevar a cabo en contra de Sodoma y Gomorra. O sea, estos ángeles vinieron a visitar a Abraham porque tenían 2 razones. Una, para dejarle saber que dentro de 1 año iban a tener a un hijo, a Isaac. Y la segunda, para dejarles saber que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra. Después que pasaron un tiempo con Abraham, estos ángeles, en forma de hombre, deciden retirarse. Dice ahí en Génesis capítulo 18, versículo 16. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Abraham iba con ellos acompañándolos a la despedida, a la despedida. Y esto era parte de la hospitalidad en aquellos tiempos, acompañar a sus invitados hasta el fin del camino, hasta donde podían estar con ellos. Y yo creo que a todos nos ha tocado a veces cuando tenemos invitados, acompañarlos a nuestros invitados a la puerta de nuestra casa, ¿verdad? No sé si lo hacemos por cortesía o para asegurarnos de que no se vayan a regresar, ¿verdad? Pero es una costumbre que tenemos, acompañar a nuestros invitados y a decirles adiós, ¿verdad? Hasta cuando doblan la esquina o hasta que ya los perdemos de vista, ¿verdad? A veces nos ha tocado acompañar a un familiar al aeropuerto, a la estación del tren, del autobús, y nos gusta estar con ellos hasta el último momento. Eso es lo que estaba haciendo aquí Abraham, que los acompañó hasta el camino. Pero Abraham notó que se encaminaban, que iban hacia dirección a Sodoma. Dice ahí en versículos 16 al 17. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Notemos que el caminando con ellos es el mismo Dios, mis hermanos, ¿Se puede imaginar? El mismo Dios caminando con ellos. Pero no es Dios en toda su gloria, Claro que no. Debemos recordar que nadie ve a Dios y sigue viviendo, Dios tuvo que haber en cierta manera velado su gloria de tal manera que eso no sucediera. Y la única manera de hacerlo, la única manera que Dios podía hacer eso, es precisamente usar la segunda persona de la Trinidad, su Hijo, en un estado preencarnado.
O sea que era el mismo Señor Jesús con Abraham. Por el camino, el Señor pensando en voz alta, como preguntándose, con la intención de que a Abraham lo escuchara, dice Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios ya tenía pensado lo que iba a hacer, pero Dios le confía a Abraham sus planes. El Señor decide no esconder nada de Abraham. Dios revela a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Dios le revela a Abraham lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. De hecho, Abraham fue llamado amigo de Dios, porque su relación con Dios era muy íntima, mis hermanos. Abraham fue el primer hombre en ser llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. ¿Qué dice Isaías 41:8? Dice, solamente escuche, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice. Está hablando el Señor, descendencia de Abraham, mi amigo, le dice a Abraham. Santiago 2:23 que dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Hermanos, esto nos enseña algo muy profundo, que Dios comparte sus planes con sus amigos. Dios habla con sus amigos. ¿Y por qué fue llamado a Abraham amigo de Dios? En la Biblia encontramos dos cualidades de Abraham. Abraham creyó a Dios y Abraham obedeció a Dios. Por eso fue llamado amigo de Dios. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham creyó a Dios y obedeció a Dios. Pregunta, ¿acaso es posible hoy en la actualidad ser amigos de Dios? ¿Qué piensa usted? Sin duda que sí, sin duda que sí. Sí es posible ser amigo de Dios. Pero para eso debemos creer y obedecer, así como lo hizo Abraham. Debemos preguntarnos, ¿creemos en Dios de verdad? ¿Realmente obedecemos cuando Él nos pide que hagamos algo? Fíjese lo que dice Juan 15, 14 al 15. Está hablando el mismo Señor, ¿ok? El mismo Señor. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos, Jesús nos llama amigos. Ustedes son mis amigos. Ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré mis amigos. Mis amigos. Hermanos, en aquellos tiempos, un amo no tenía por qué tomar en cuenta a su siervo acerca de sus decisiones. El amo no le tenía que decir nada a su siervo acerca de sus decisiones. El amo sabía que el siervo solo tenía una sola posición y una sola cosa que hacer: obedecer. Obedecer. Hermanos, el que Jesús decida llamarnos amigos es porque anhela tener con nosotros la más íntima comunión con nosotros, como Dios la tenía con Abraham. Y es que un verdadero amigo es aquel a quien se le puede confiar los más importantes asuntos que uno puede tener. Jesús dice, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer.
Por eso Jesús nos llama amigos, porque Él nos ha revelado todo acerca del Padre. El amigo no guarda secretos. Jesús no guardó secretos con sus discípulos. Los amigos verdaderos son aquellos a quienes le revelamos lo que hay en nuestros corazones, nuestros mejores planes. Los amigos son los únicos que conocen las confidencias de nosotros. Un amigo es una persona que uno conoce muy bien, que nos agrada y en quien confiamos. Es alguien quien te apoya y te comprende. Ese es un amigo. Un amigo es aquel que vendrá a luchar a tu lado sin ser llamado. Es alguien lo suficientemente amigo para decirme las verdades que no quiero oír, aún sabiendo que todo lo que me puede decir puede ofenderme. Ese es el amigo. Con esto desmontamos el mito que el mejor amigo del hombre es el perro, El perro tendrá mucha bondad y fidelidad, pero no podrá aconsejarte, llorar contigo o gozarse cuando tú te gozas. Solo recuerde que los amigos te pueden fallar también. Aunque muy valiosos que sean, los amigos no son perfectos. Pueden decepcionar. Pero ¿sabe quién no? Jesús. Jesucristo es el amigo que nunca falla, mis hermanos. Qué bendición para todo creyente ser llamado amigo de Jesús. Amén. Vemos que se pregunta a Dios: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios sabía que en Sodoma vivía Lot, su sobrino de Abraham. Ahí vivía Lot en Sodoma. Y Dios no quería sorprender con malas noticias a su amigo Abraham, mis hermanos. Dios no quería lastimar a su amigo Abraham de lo que estaba a punto de pasar en Sodoma. Hermanos, este pasaje nos deja claro la calidad de amistad que tenía Dios con Abraham. La calidad de amistad, que le interesa el daño que podría causarle sentimentalmente a su amigo Abraham. A Dios le interesaba lo que podría causarle esa mala noticia a Abraham. Dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Se estaba preguntando Dios: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dice el versículo 20, Génesis 18:20, dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Vemos que Dios le expone a Abraham la situación pecaminosa de Sodoma y Gomorra. Dios le expone a su amigo Abraham la situación de Sodoma y Gomorra. El pecado de estas ciudades no solo se agravó delante de Dios, sino que se agravó en gran extremo, El pecado de Sodoma. Dice que su pecado se incrementaba, se aumentaba más y más. Dios le está diciendo a su amigo Abraham: ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra. Ya es mucho lo que han pecado. Según los habitantes de Sodoma, sus habitantes de Sodoma cometían pecados como la soberbia, la glotonería, la apatía, la indiferencia hacia los pobres, la inmoralidad sexual. Y como si fuera poco, se jactaban de su maldad. Ni disimulaban ni se avergonzaban de sus pecados, dice la Biblia. La maldad de Sodoma y Gomorra era tan grande que había gente pidiéndole a Dios que actuara en contra de ellos. Fíjese, había gente clamando a Dios que los defendiera de Sodoma y Gomorra. Dice ahí en el versículo 20 al 25. Dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, dice: descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Y qué les pasó a Sodoma y a Gomorra?
Fueron destruidas esas ciudades. Dice, descenderé ahora y veré, dice el Señor. Vemos que el Señor personalmente iba a inspeccionar las condiciones de estas ciudades. El mismo juez reuniendo la evidencia. Al decir que Dios iba a descender para ver la ciudad, no significa que Dios no estaba al tanto de lo que estaba pasando. Aquí Dios está utilizando un antropomorfismo. Un antropomorfismo. Un antropomorfismo es una expresión donde se le confieren a Dios atributos humanos. Aquí Dios de una manera metafórica nos está expresando de que Él mismo descendería para investigar la situación de esas ciudades. Lo que nos quiere decir es que el Señor mismo se iba a encargar de inspeccionar las condiciones de estas ciudades para demostrar de que Dios es un Dios justo, mis hermanos. En otras palabras, lo que nos está diciendo esto es que Dios nunca actúa sin haber conocido antes todos los hechos del caso. O sea que Dios nunca actúa arbitrariamente o de manera caprichosa. Si Él decide enviar un castigo sobre una ciudad, una nación o sobre una persona, ese juicio es bien merecido, Porque Dios, antes de actuar, antes de ejecutar su juicio, Dios primeramente comprueba el pecado. Dios primeramente comprueba el pecado. Dios nunca trae juicio sin antes advertir. Dice en el versículo 22, dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Fijémonos que el Señor se queda con Abraham a platicar un rato más, mientras que los otros dos ángeles se dirigen rumbo a Sodoma y a Gomorra. Ya llevaban un propósito. Recuerde que eran 3 ángeles. 2 se van a Sodoma. Y uno, que es el Señor, se queda a platicar con Abraham. Con Abraham. Hermanos, en este versículo podemos ver 2 cosas para Abraham. 2 cosas para Abraham. Una es aterradora y la otra es maravillosa. Es aterradora porque los 2 varones, es decir, los 2 ángeles, siguen su camino hacia Sodoma y Gomorra, y Abraham sabe que están yendo a destruirlas. Y ahí vive su familia. Ahí vive su familia, ahí vive Lot, en Sodoma. Y ese es el objetivo de estos 2 ángeles en ir a Sodoma, a destruirlas. Pero también este versículo es maravilloso, mis hermanos, porque Dios permanece con Abraham y no se va, sino que está ahí a su lado para escucharlo y para tener comunión con él. Dice la palabra que Abraham estaba aún delante de Jehová. O sea que están literalmente parados lado a lado uno del otro. Qué hermoso es este versículo, mis hermanos. Jehová hablando con un hombre, con Abraham, de lado a lado. Aquí vemos a un hombre tan preocupado como Abraham, pero hay alguien dispuesto a escucharlo. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que siempre está dispuesto a escucharnos, mis hermanos. Por este versículo, muchos comentaristas dicen que esta es la razón por la que se dice que Abraham es amigo de Dios. Porque están parados, lado a lado, hablando como 2 amigos. ¿Quién no quiere tener a Dios como amigo? Abraham tuvo la dicha de que el Señor se quedara platicando con él.
El Señor pudo imaginar la angustia de Abraham al saber que Sodoma iba a ser destruida y que su sobrino Lot con su familia vivía allí. Vemos a un hombre tan preocupado como Abraham y vemos la misericordia de Dios que está dispuesto a escucharlo. Ahora, ¿qué haría usted si tuviera la misma dicha que Abraham de hablar personalmente con Dios? ¿Qué haría usted? ¿Qué le pediría usted a Dios si tuviera la misma oportunidad de Abraham? ¿Pediría usted por sus necesidades? ¿Por una casa? ¿Un mejor trabajo? ¿Por $1 millón? Abraham no pidió por un ganado más grande, por más criados. ¿Sabe qué pidió Abraham? Él pidió por los demás. Abraham comienza a interceder por las personas inocentes de Sodoma. Abraham intercedió por Sodoma, la ciudad más perversa del mundo. Imagínese. Uno diría, Abraham, ¿por qué pierdes el tiempo hablando, orando, intercediendo por esas malas personas? Pide por ti. Mira tantas cosas que te hacen falta. Tienes la oportunidad ahí, pídele a Dios lo que tú quieras, Él te lo puede dar. Pero eso no fue lo que hizo Abraham. Versículo 23, ¿qué dice? Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás también al justo con el impío? Abraham se entera del plan de Dios para destruir a Sodoma y comienza a interceder por Sodoma porque su propio sobrino vive allí. Abraham dijo, no me digas que vas a destruir a los buenos junto con los malos, le dice Abraham a Dios. Abraham estaba preocupado, ¿Vas a tratar a los justos en la misma forma en la que tratas a los impíos? Abraham, el padre de la fe, en este pasaje, mis hermanos, no solo es recordado por su obediencia y su fe, sino también por su corazón de intercesor. Al saber del juicio inminente sobre Sodoma y Gomorra, Abraham no guarda silencio, se levanta y se acerca a Dios y suplica misericordia por los suyos, por los buenos, por los justos que viven en Sodoma. Hermanos, Dios sigue buscando intercesores como Abraham. Personas que no solo crean, sino que clamen, luchen y rueguen por los demás. Dios está buscando de esa gente hoy. Abraham es un ejemplo para nosotros digno de imitar. Amén. ¿Sabe usted cuán importante es interceder por los demás? Interceder por los demás. Interceder es el acto de orar a favor de otros, Eso es interceder. Debemos clamar por los que no claman, rogar por los que ni siquiera creen, buscar la misericordia donde parece no haber esperanza. Roguemos como Abraham, Señor, por amor a ellos, ten misericordia, perdónalos. Pregunta, ¿oras por los perdidos? ¿Oras por los perdidos? ¿Clamas por los que viven en pecado? ¿Clamas por ellos? ¿O estamos demasiado ocupados atendiendo nuestras propias necesidades como para orar por los demás? ¿O será que intercedo por los demás después de ocuparme de mis cosas? ¿O intercedo por los demás solamente en casos de crisis extrema, como cuando alguien está gravemente enfermo? Hermanos, Dios llama a todos los cristianos a ser intercesores. Ese es el deseo de Dios, que cada creyente sea activo en la oración de intercesión. ¿Qué dice Ezequiel 22:30?
Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué pasó? No lo hallé. Hermanos, interceder significa estar en la brecha por alguien más, defender su caso ante el trono de Dios, disponer de nuestro tiempo para orar por otros, sentir la carga en nuestro corazón por una situación ajena. Eso es interceder. Un intercesor es la persona que se interpone entre Dios y los que se merecen la justa ira y su castigo. El intercesor se pone en la brecha por ellos, clamando a Dios por misericordia y perdón por esas personas. No confundamos la oración con la intercesión, No confundamos la oración con la intercesión. La oración es para adorarle, alabarle, darle gracias, pedirle perdón, pedir favores o presentarle nuestras necesidades a Dios. Esa es la oración. Pero la intercesión es no pedir por nosotros, sino a favor de alguien más, ya sea una persona, un familiar, un conocido, un amigo, un hermano, sintiendo dolor, compasión y misericordia por ellos. Y hoy más que nunca Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a ponerse en la brecha, mis hermanos. En la brecha. Y nuestro mejor ejemplo de la intercesión es nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros los pecadores. ¿Qué dice Romanos 8:34? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Juan 2, capítulo 2, versículos del 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué buena noticia, mis hermanos, que tenemos abogado, un intercesor que vela por nosotros desde el trono del Padre. Amén. Ahora, Dios, como juez justo, no podía castigar al inocente de la misma manera que castiga al culpable. Dios no podía castigar de la misma manera al inocente que castiga al culpable. Abraham dijo, no me digas que vas a destruir a los buenos junto con los malos. Versículo 24, ¿qué dice? Génesis 18:24 dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Abraham, al saber del juicio inminente que se avecina sobre Sodoma y Gomorra, Abraham no guarda silencio. Se levanta, se acerca a Dios y empieza a suplicar por misericordia. Abraham sabe que la hora del juicio de Dios ha llegado. Abraham sabe que el juicio de Dios es justo, pero se preocupa por los justos que pudieran haber en Sodoma. Se preocupa. Su preocupación no es, fíjese, su preocupación de Abraham no es por las ciudades, sino por los justos que están ahí, que puedan vivir en Sodoma. Dice, ¿destruirás también al justo con el impío?
¿Vas a tratar a los justos en la misma forma en la que tratas a los impíos? A Abraham no le está pidiendo que no haga juicio, sino que tenga misericordia por los justos que pueden haber en Sodoma, mis hermanos. Abraham está clamando por los justos, está clamando por su sobrino Lot, que era un justo. Dice Génesis 18, 25 al 32. 25 al 32. Dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizá se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Hermanos, tenemos que aprender a rogar a Dios como lo hizo Abraham. Tenemos que aprender a rogar a Dios como lo hizo Abraham. Rogar por las personas que amamos. Rogar por su salvación. Tenemos que rogar para que la ira de Dios y su juicio no caiga sobre los que amamos. Llevar a nuestra familia a través de la oración es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad de usted llevar a su familia en oración. Y a veces el bienestar espiritual de nuestros seres queridos depende de nosotros, mis hermanos, de cómo intercedemos por ellos. ¿Cuántos padres realmente se levantan en la madrugada para orar por sus hijos? Lo digo en la madrugada porque en el día no hay tiempo. ¿Cuántos esposos se levantan para orar por la salvación de su cónyuge? ¿Cuántas esposas se levantan para orar para la salvación de su esposo? Hermanos, cuando uno ora por los suyos, lo que Dios hace, pone un vallado alrededor de ellos. Cuando usted ora por los suyos, Dios pone un vallado alrededor de su familia. ¿Qué dice Job, capítulo 1, versículo 9 al 10? Dice Job 1, 9 al 10. Dice, respondiendo Satanás, recuerde que Satanás visitó a Jehová. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? Le dice Satanás a Jehová, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra? Satanás quería lastimar a Job y a su familia, pero él no podía hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios tenía un vallado alrededor de la familia de Job y en la familia y de la vida de Job. Cuando sus hijos tenían banquete, dice la Biblia que Job se levantaba al siguiente día para ofrendar sacrificios a Dios por si hubieran pecado sus hijos. Job intercedía por su familia, mis hermanos. ¿Y qué hacía Dios? Ponía un vallado alrededor de su familia. Protección.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros por los nuestros. Así que no se canse por interceder por su familia. Esto es lo que Abraham estaba haciendo por su sobrino Lot. Estaba intercediendo. Hermanos, en nuestras familias todavía hay gente incrédula. No nos cansemos de interceder por ellos, por su salvación. Amén. A Abraham le pregunta a Dios: si hay solo 50 justos en Sodoma, ¿la destruirás? Dios le dijo: si encuentro 50 justos, no destruiré la ciudad por amor a ellos. Y Abraham continúa intercediendo y pregunta: ¿destruirás la ciudad si solo hubiere 45, 30, 20 o incluso 10 justos? Hermanos, Dios estuvo dispuesto a no ejecutar su juicio a causa de 10 justos. Sodoma y Gomorra se hubieran salvado si hubieran 10 justos ahí. Pero tristemente, no había 10 justos en Sodoma. No había 10 justos en Sodoma. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué nos muestra esto? El fracaso de Lot. El fracaso de Lot en influir siquiera a 10 personas en su ciudad. Y esto es algo trágico, mis hermanos, y también es un desafío para nosotros. ¿Acaso nuestro caminar cristiano ya hemos influenciado a 10 personas para que sigan al Señor? ¿Ha guiado a 10 personas a Cristo usted en su ciudad? Que si fuera nuestra responsabilidad que nuestra ciudad se salvara, ¿tendríamos esa misma influencia nosotros? En Sodoma no había 10 justos, ni 5, ni 3, ni 2. Solo había uno, y ese era Lot, el sobrino de Abraham, que vivía abrumado por la maldad de la ciudad. Pero algo quedaba claro, mis hermanos, que Dios no sacrificaría ni a uno solo inocente por corregir a los impíos, a los injustos. Hermanos, el Señor es quien salva a los justos. Recuerde que el justo nunca será abandonado por Dios. Amén. Puede ponerse de pie, por favor, hermano. Dice el versículo 33, Génesis 18:33. Dice: y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Vemos que se terminó la conversación con Dios, pero Abraham no estaba seguro de haber logrado el perdón de Sodoma. Pero hizo lo que pudo Abraham, intercedió. Ya no quedaba más que confiar en el juez de toda la tierra, aquel que nunca sacrificaría al inocente por el culpable. Al final, el Señor contestó la oración de Abraham. El Señor rescató a su sobrino Lot. Hermanos, el Señor busca personas que intercedan, personas que se paren en la brecha. ¿Se sabe que algún día Dios va a destruir a toda la tierra? Dios la va a destruir, pero antes que esto suceda, Él va a arrebatar a su pueblo, lo que llamamos el rapto de la iglesia. Pero en ese rapto solo se van a ir solo aquellos que estén preparados por Él, aquellos que hayan puesto su fe en Él. Si usted no ha puesto su fe en Él, va a ser dejado atrás, así como toda esa gente en Sodoma murió. Y toda esa gente tendrá que sufrir la ira de Dios. Hermanos, si algo nos queremos llevar en esta tarde, es orar por aquellos que conocemos,
interceder por nuestras familias, por aquellos que no conocen al Señor, por aquellos que tuvieron alguna experiencia con Dios y se han apartado de sus caminos y han dejado los caminos de Dios. Tenemos que ser como Abraham, interceder por ellos hasta que Dios haga algo en sus vidas, en sus corazones. Pero no podemos darnos por vencidos. Amén. Hermanos, Dios se presentó a Abraham porque buscaba un intercesor. En su trono celestial, Dios había decidido ejecutar su juicio sobre la impía ciudad de Sodoma. Sin embargo, Dios no podía olvidar que Lot, uno de los suyos, todavía vivía allí. Lot ni siquiera se daba cuenta del peligro inminente que se venía sobre Sodoma. ¿Y qué podía hacer Dios? Tenía que encontrar a alguien que intercediera por Lot. Dios se presenta a Abraham en busca de un intercesor. Dios visitó a Abraham con el fin de que éste sintiera la carga de interceder por su sobrino Lot. Dios sabe que la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16 dice que la oración eficaz del justo puede mucho, mis hermanos. Y Abraham era justo, por eso lo buscó, para que él intercediera por su sobrino. Así como usted tiene que interceder por su familia. Hermanos, la oración de un justo es poderosa, que mueve la mano de Dios. Hermanos, levantemos nuestra mirada al cielo y empecemos a interceder por nuestros seres queridos y las demás personas. Lucha en oración por tus seres queridos. Lucha en oración por tus seres queridos. Recuerda que la oración del justo tiene mucho poder. Amén. Pero no te canses de orar. No te canses de orar por tu marido, por tu esposa, por tus hijos. No te canses de orar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. ¿Qué les parece?